Bien, hoy nos metemos de lleno en un material que es realmente potente. Sí, muy potente. Tenemos varios extractos de Casas Muertas, la novela de Miguel Otero Silva, y la idea es desentrañar un poco la crónica de la vida y muerte de Ortiz, un pueblo venezolano a principios del siglo XX. Ajá. Y es un lugar que se está cayendo a pedazos, pero no por una guerra o un desastre natural, sino por algo mucho más lento, como un veneno, ¿no? La enfermedad, el olvido y sobre todo una desesperanza tremenda. Yo diría que es más que una crónica. Es casi una autopsia, ¿sabes? Una autopsia, me gusta esa palabra. Sí, porque el autor no solo nos cuenta qué pasó, nos muestra con una precisión casi quirúrgica por qué murió este pueblo, capa por capa. Y a través de la historia de Ortiz, lo que realmente vemos es el retrato de una Venezuela rural que agoniza. Justo cuando estaba por nacer otra cosa. Exacto. Justo en el momento en que nace la nueva nación, la del petróleo. Es una historia de finales, sí, pero también, de una manera muy sutil, de comienzos. Y esa idea de la autopsia que mencionas, es que el libro nos mete en la sala de operaciones desde la primera página. Totalmente. La primera escena es un entierro, que ya de por sí te marca el tono, pero no es un entierro cualquiera. Están enterrando a Sebastián, un joven que el texto describe como fuerte como el río en invierno, voluntarioso como el toro sin castrar. O sea, la imagen misma de la vida, de la fuerza. Claro. Y su muerte se siente como la rendición final del pueblo. Si ni él pudo sobrevivir, ¿qué esperanza puede quedar para los demás? Es que esa escena inicial es una declaración de principios del autor. Nos está diciendo, miren, este es el mundo en el que van a vivir las próximas páginas. Acostúmbrense a la muerte. Sí, es muy directo. Ortiz es un pueblo donde el camino al cementerio, nos dicen, está desgastado de tanto usarlo. La hierba ya ni crece. Y las enfermedades son el pan de cada día. Sus nombres resuenan como una letanía. La perniciosa, la hematuria, la úlcera. A ver, detengámonos un momento ahí, porque son nombres que se repiten constantemente. Cuando el texto habla de la perniciosa, ¿a qué se refiere exactamente? Es el término de la época para la forma más grave del paludismo, o sea, la malaria. Una fiebre cerebral que era, prácticamente una sentencia de muerte. Entiendo. Y la hematuria, que la vamos a ver más adelante, es una complicación terrible de esa misma enfermedad. El libro no solo nombra las enfermedades, nos muestra su efecto en la gente. Claro, en los cuerpos. En los cuerpos y en el espíritu. Los habitantes caminan, y cito, arrastrando los pies, encorvando los hombros bajo la presión de un peso inexistente. Es un cansancio que va más allá de lo físico. Es como si el alma estuviera agotada. Entiendo. Entonces tenemos a un pueblo entero aplastado por un presente que es insoportable y que por lo tanto vive mirando hacia atrás. Claro, y ahí encontramos una idea central. Cuando el presente es insoportable y el futuro es un callejón sin salida, la memoria deja de ser un recuerdo y se convierte en el único refugio posible, el único lugar habitable. Exacto. El pueblo ya no es un lugar físico. Es una historia que se cuentan unos a otros para poder seguir respirando. Y Carmen Rosa, la protagonista, aprende esa historia a través de los viejos del pueblo, que son como archivos vivientes. Y tenemos dos de esos archivos vivientes que son fascinantes. Por un lado, Hermelinda, la mujer que vive en la casa parroquial. Sí. Sus historias son todas a través del prisma de la iglesia, ¿no? De los curas que pasaron por Ortiz. Exacto. Y nos presenta dos figuras que son como el día y la noche. Primero, el padre Franceschini, un cura italiano, un hombre culto, casi un santo, que soñaba con convertir la modesta iglesia de Ortiz en una catedral. Y en su época, las historias de Hermelinda pintan un pueblo de fantasía, con damas que vestían trajes de encaje y fiestas donde se bailaba el minuet. El minuet, ¿sí? Espera, ¿me estás diciendo que bailaban el minuet en medio de los llanos venezolanos? Eso suena a una escena sacada de otra película. Totalmente. Choca por completo con la imagen del pueblo polvoriento y enfermo que tenemos. Es una imagen deliberadamente idealizada. Claro. Y el contraste es brutal cuando Hermelinda habla del siguiente cura, el padre Tinedo. Él era del pueblo, un llanero que bebía aguardiente y lo justificaba diciendo que era para espantar las enfermedades. Una fe más pragmática. Mucho más.
No tenía la cultura de Franceschini, pero tenía una conexión Terrenal. con su gente. El texto cuenta que sacaba el dinero de los cepillos de los santos no para lujos, sino para comprar quinina y leche condensada para los enfermos. O sea, una fe adaptada a la desgracia. Exacto. Tenemos la perspectiva religiosa con Hermelinda, pero mencionaste a otro narrador, el señor Cartaya. ¿Qué aporta su visión? Porque si no, la novela correría el riesgo de ser repetitiva. Es una perspectiva crucialmente diferente. Cartaya es laico, un viejo masón, liberal y músico. Su nostalgia no es por la fe, sino por el orden cívico, por la política. Ah, claro. Él recuerda a Ortiz cuando era capital de estado, con una banda de música que él dirigía, con corridas de toros, coleados, con fuegos artificiales legendarios. Nos muestra que la decadencia del pueblo no fue solo espiritual, sino también política y social. Y es él quien cuenta una historia que se siente casi como de realismo mágico, la de Juan Ramón Rondón. Sí, es una anécdota fantástica. Rondón va por un camino y se encuentra con unos hombres que llevan un cadáver en 2 hamacas. Pregunta quién es el difunto, y para su sorpresa le responden, Juan Ramón Rondón, él mismo. Él mismo sigue su camino, se encuentra otro grupo, vuelve a preguntar, la respuesta es la misma. Resulta que sus enemigos le habían tendido una emboscada más adelante, pero al oír que Juan Ramón Rondón ya estaba muerto, levantaron el campamento y se fueron. O sea que la noticia de su propia muerte le salvó la vida. Le salvó la vida. Es increíble. Estas historias son el motor que mantiene al pueblo con vida, aunque sea, bueno, una vida artificial, de recuerdos. Sí, hacia adelante, como dice el texto. Solo ven la fiebre, la muerte y el gamelote del cementerio. El pasado es el único lugar habitable. Pero, como preguntaba antes, me cuesta creer que absolutamente nadie intente luchar contra eso. ¿No hay alguna chispa de resistencia? Sí la hay. No todos están dispuestos a vivir en ese museo de recuerdos. Hay chispas de vida que se niegan a extinguirse. Y la principal es Carmen Rosa. Definitivamente. Mientras las paredes de las casas se caen a pedazos y la maleza se come las calles, ella se dedica a construir algo, su jardín. El texto lo describe como una anomalía, el único patio hermoso que queda en Ortiz. Es un símbolo potentísimo. Con sus trinitarias, cayenas, helechos, es un pulmón verde en medio de la pudredumbre. Un pequeño cosmos de vida. Exacto, que ella cuida con una terquedad casi desafiante. De hecho, ella misma cree que ese jardín es lo que la ha mantenido a salvo de la enfermedad, lo que le ha permitido crecer fresca y lozana como la ramazón del cotoperí. Es un acto de resistencia silenciosa. Silenciosa, pero constante. Y si el jardín es la resistencia silenciosa, Sebastián es la resistencia ruidosa, ¿no? Él representa esa misma vitalidad, pero de forma explosiva. Sí, exacto. Es importante recordar que él no es de Ortiz, viene de Parapara, el pueblo rival. Su llegada es un soplo de aire fresco, de una fuerza que Ortiz ya perdió. Es desafiante, no se doblega. Y eso se ve perfecto en la escena de la pelea de gallos. Clarísimo. No es solo que su gallo le gane al del jefe civil, el autoritario coronel Cubillos. Es que él mismo lo enfrenta. Verbalmente, sin miedo. En un pueblo donde todos agachan la cabeza, él la levanta. ¿Sí? Y es en medio de esta atmósfera de decadencia y pequeñas resistencias que ocurre algo que lo cambia todo. Un elemento externo que llega de repente y sacude la modorra del pueblo. Un autobús amarillo. Una imagen muy poderosa. Imagina el escenario. Un pueblo de casas grises, de gente que se arrastra, y de repente, este autobús amarillo, brillante, se para en la plaza. ¿Y dentro? Dentro van 16 estudiantes de Caracas. Son presos políticos jóvenes que están siendo llevados a los trabajos forzados de Palenque, bajo la dictadura. Bajan del autobús, cansados, pero con una dignidad que impresiona a la gente del pueblo. La reacción de la gente es una mezcla de pena y admiración. Pero para Sebastián es algo más. Es un catalizador. Totalmente. En un impulso, se quita el sombrero y se lo regala a uno de los estudiantes, diciéndole que no sabe lo que es el sol del llano. ¿Qué significa ese gesto? Es el momento en que su rebeldía individual se conecta con una causa más grande. Ver a esos jóvenes que dejaron sus casas y sus libros para luchar por un ideal le da un propósito.
Su descontento personal con el coronel Cubillos se transforma en una conciencia política. Y es ahí cuando dice la frase clave. Ahí mismo. Hay que hacer algo. Y esa frase se convierte en su sentencia. Conecta el drama local de Ortiz con la tragedia nacional. Pero ese hacer algo se encuentra con una pared de realidad. Muy rápido. Rapidísimo. El poder, aunque sea a pequeña escala, es brutal. Y el texto nos lo muestra con el destino de otro personaje, Pericote, el músico del pueblo. Sí, su historia es un ejemplo devastador del despotismo. El coronel Cubillos, el jefe civil, se encapricha de la mujer de Pericote, Petra Socorro. Y como ella lo rechaza. El coronel no se complica. Simplemente acusa a Pericote, falsamente, de hablar mal del gobierno y lo manda a los mismos trabajos forzados de Palenque. Es que eso es lo que te congela la sangre. No es una gran conspiración política, no es una batalla ideológica, es el capricho de un solo hombre con un poco de poder. La vida de una persona y de una familia destrozada por una rabieta. Es la demostración de que, además de la malaria, hay otra plaga que destruyó Ortiz: la arbitrariedad humana, la crueldad del poder sin control. Exacto. Y justo después de este golpe moral, llega el golpe de gracia de la naturaleza. Una temporada de lluvias torrenciales que inunda todo, pudre las cosechas y trae la peor epidemia de paludismo pernicioso que el pueblo recuerda. Y arrasa con los pocos que quedaban. Incluyendo el viejo Epifanio, que era famoso por su fortaleza. Y en medio de esa epidemia cae el último símbolo de fortaleza física, Sebastián. Su muerte, que se anuncia al principio del libro, se describe ahora con un detalle casi clínico. Es desgarrador, es brutal. El texto describe su agonía por la hematuria, y aquí se explica el término. Es cuando el paludismo destruye los glóbulos rojos tan rápido que los riñones no pueden filtrarlos. La orina se vuelve oscura, pasando del rosa al rojo y finalmente al negro, hasta que el cuerpo colapsa. Y vemos a este hombre, que era la personificación de la fuerza, reducido a delirios febriles, hablando con los muertos en selvas imaginarias. Su muerte, como se predijo al inicio, es la muerte definitiva de la esperanza en Ortiz. Entonces, con Sebastián muerto, con el pueblo convertido en un cementerio de vivos, ¿qué le queda a Carmen Rosa? Su jardín ya no es suficiente. No, el jardín era para resistir. Pero ya no queda nada por lo que resistir. Así que toma una decisión radical. Escucha a los camioneros que pasan por el pueblo hablar de algo nuevo, algo que está pasando lejos, en Oriente. El petróleo. El petróleo. Hablan de cómo están naciendo pueblos nuevos de la noche a la mañana, llenos de trabajo, de vida. Y ella decide irse. Abandona las casas muertas para buscar la vida. Aunque ese futuro sea incierto y, como le advierten, esté lleno de hombres bragados y mujeres malas. Es un salto al vacío. Totalmente. Pero es un salto hacia adelante. La escena final es ella en la parte de atrás de un camión de carga, viendo por última vez las ruinas de su pueblo. ¡Qué imagen! Y el camión pasa junto a los últimos habitantes, que ya no son ni fantasmas, son hombres enfermos sentados en las aceras, con las piernas cubiertas de úlceras, que le desean buen viaje. Es un final agueiluncio. Deja atrás toda su historia, sus muertos, sus recuerdos, pero elige la vida sobre la resignación. Así es. Así que, al final, la historia de Ortiz es la de un mundo que se apaga, un pueblo devorado por la malaria, por la tiranía, por el abandono del progreso. Pero en medio de toda esa desolación, vimos la tenacidad de un jardín, la valentía de un joven llanero. Y sobre todo, la decisión final de una mujer que se niega a derrumbarse junto con las paredes de su casa. Exacto. Y el texto nos deja con esa imagen tan poderosa. Mientras la vieja Venezuela agraria, la de Ortiz, muere, la gente como Carmen Rosa huye hacia los campos petroleros de Oriente, que son el germen de la Venezuela moderna. Claro. Y esto plantea una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Cuando una forma de vida desaparece para dar paso a otra, ¿qué es lo que realmente se pierde y qué se gana en esa transformación? ¿Y qué queda de las casas muertas aparte de los recuerdos de quienes como Carmen Rosa se atrevieron a buscar un nuevo comienzo?